El 15 de agosto de 2019, Silvia Alpuche y Héctor Armendáriz recibieron la peor noticia de sus vidas. Su hija Silvia Yasmín había sido encontrada calcinada en un basurero clandestino en Minatitlán, Veracruz, México. Quien había acabado con su vida le puso una lona de los pies hasta las rodillas, por lo que al prenderle fuego, las únicas zonas que no quedaron reducidas a cenizas fueron parte de las piernas y los pies. A partir de aquel día, la familia comenzaría una larga búsqueda de justicia, pero no sería nada fácil hallar a los responsables. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Antes de que le arrebataran la vida, Silvia Yasmín había llegado a cumplir 25 años. Era ingeniera industrial y además había cursado una maestría. También le gustaba mucho aprender sobre idiomas, por lo que se había certificado en inglés y francés. A través de los estudios, anhelaba ser independiente. Cuando cumplió la mayoría de edad, empezó a trabajar en Pemex, una empresa estatal mexicana que produce y comercializa petróleo. Además de ser estudiosa y trabajadora, Silvia Yasmín mantenía una relación muy cercana con su familia, quienes la llamaban cariñosamente Chivis. Era hija única y vivía con sus padres, Silvia y Héctor, por lo que ellos fueron los primeros seres queridos que notaron su desaparición. La mañana del 14 de agosto, doña Silvia preparó café con canela y quesadillas. Al mediodía, hizo cecina asada con frijoles y queso crema. Madre e hija eran muy unidas, y la cocina era la manera en que Silvia le demostraba amor a su ya no tan pequeña hija. Sin embargo, aquel almuerzo iba a ser el último que compartirían. Por la tarde, aproximadamente a las 4:30 horas, Yasmín fue a la estética Cielo Mío a realizarse una pedicura. Luego de terminar con la sesión, la joven le envió una foto de sus pies a su madre para mostrarle lo bonitas que le habían quedado sus uñas. Cuando se hicieron las 9 de la noche, Yasmín aún no había regresado a casa, por lo que su madre le escribió para preguntarle cuándo llegaría. A los pocos minutos, doña Silvia recibió una respuesta que decía: «Ya en un rato llego». Aunque pueda parecer un detalle, aquel texto de WhatsApp le llamó la atención. Su hija solía llamarla, o en todo caso, enviar mensajes más afectivos. Silvia lo sintió en su pecho. Algo no andaba bien. Las horas pasaron y se hizo de madrugada. «Yasmín, ¿todo bien? ¿Piensas venir a dormir?». Volvió a escribirle su madre, pero no hubo respuesta. Al despertar a la mañana siguiente, la angustia se apoderó de ella y su esposo. Había amanecido y aún no sabían nada de su hija. El 15 de agosto por la mañana, el matrimonio fue a la Fiscalía Quinta de la Subunidad Integral de Minatitlán a denunciar la desaparición de Silvia Yasmín. Además, detallaron que la joven se trasladaba a bordo de su vehículo marca Honda, tipo Accord EXL, color rojo borgoña. Pasaron pocas horas hasta que tuvieron una respuesta. Por la tarde, las autoridades se comunicaron con ellos. Habían hallado el cuerpo de una mujer en un basurero clandestino en Minatitlán, a un costado de la autopista Cozoleacaque Nuevo Teapa. Los restos estaban calcinados de la cabeza hasta las rodillas. Parte de las piernas y los pies eran lo único que había para identificar aquel cuerpo. Aunque en su corazón deseaba despertar de un mal sueño, Silvia estaba segura de que se trataba de su hija. Las uñas pintadas del cuerpo coincidían con la foto que Yasmín le había enviado el día anterior. Posteriormente, su automóvil fue encontrado abandonado en la colonia Villas del Sur, ubicada cerca de la terminal de autobuses de Coatzacoalcos. Días después, y a través de un examen forense, se confirmó mediante una prueba de ADN que el cuerpo era de Silvia Yasmín Alpuche. Además, se supo que le habían prendido fuego, estando con vida, y que presentaba una herida de bala. En el lugar se encontró una fogata que al parecer había sido alimentada con basura y combustible. Allí también se halló parte del tórax,
las costillas y diversas prendas de mujer. El ensañamiento hacia el cuerpo, habiendo sido quemado de la cabeza hasta las rodillas, dio cuenta de que no solo se quiso borrar evidencia, sino también eliminar su presencia física del mundo. En este contexto, fue señalado como principal sospechoso el entonces exnovio de la víctima, Aldo Adán Castelán García. El principal sospechoso de ser el autor material era trabajador de Pemex y compañero de Yasmín, desde el momento en que Héctor Armendáriz fue a la fiscalía a realizar la denuncia. Pidió que se investigara a la expareja de su hija, ya que desde que Yasmín había terminado la relación, él había empezado a amenazarla. Era un hombre violento, que padecía celos excesivos. Cuando aparecieron los restos de Yasmín, las autoridades quisieron hablar con él, pero no fue posible. El 14 de agosto, día en que desapareció la joven, Aldo Adán solicitó a Pemex un permiso para ausentarse por 30 días sin goce de sueldo, hecho que levantó aún más sospechas. Además, el sujeto se ausentó de los lugares que solía frecuentar. Luego se supo que el hombre se había dado a la fuga en una ambulancia de la empresa del Estado, ayudado por otros familiares, entre ellos su tío Jorge White, ex tesorero del ayuntamiento de Minatitlán. Pero, ¿quién era este hombre? ¿Y de dónde sacó tantos recursos para huir? Aldo Adán cursó sus estudios en el Tecnológico Nacional de México, antes denominado Tecnológico de Minatitlán. Cuando se convirtió en prófugo de la justicia, algunos compañeros de curso hablaron de él. Contaron que siempre llegaba a clases portando armas y que agredía a los demás estudiantes por cualquier motivo. En aquel entonces, los jóvenes hicieron el reclamo a la institución, pero según sus testimonios, siempre era protegido por su padre, por ser prófugo de la justicia, señalado como el presunto responsable del feminicidio de Yasmín. La fiscalía ofreció una recompensa de 250,000 pesos mexicanos para quien proporcionara datos sobre su paradero. Sin embargo, 7 meses después del crimen, la familia informó a los medios de comunicación que si bien había una orden de aprehensión, esta no había sido ejecutada. Por este motivo, los primeros días de marzo de 2020, se realizó una marcha en Minatitlán para pedir justicia, pero faltaban muchos meses para que la causa avanzara. Tan solo unos días después de aquella marcha, la pandemia del COVID-19 imposibilitó que el caso siguiera avanzando. Frente a esta situación, Silvia no dejó de pedir por su hija. El 15 de julio, organizó una protesta virtual junto al grupo llamado Un Día Sin Mujeres. La iniciativa consistía en compartir una fotografía de Silvia Yasmín en las redes sociales, acompañada por el hashtag Justicia por Silvia Yasmín, para así darle visibilidad al caso. Doña Silvia utilizó su perfil de Facebook y dio entrevistas a los medios de comunicación, apelando a la empatía de la sociedad. Expresó que confiaba en el apoyo de la gente y remarcó que hoy era su hija, pero que mañana podrían ser otras mujeres. Además suplicó a María Dolores García Velero, la madre del presunto asesino, que se compadeciera de ella. Con sentidas palabras se dirigió a la mujer, argumentando que su hijo estaba prófugo, pero vivo, mientras que su hija estaba sin vida. Mientras se realizaba la búsqueda, se difundió por Facebook una oferta de hasta 400,000 pesos a grupos del narcotráfico para descuartizar al presunto responsable del asesinato de la chica. No obstante, a través de un comunicado, la familia de la víctima desmintió esta supuesta recompensa. Aclararon además que si bien estaban consternados por el atroz hecho, tenían fe en que las autoridades actuaran para esclarecer el asesinato. Tuvieron que pasar 11 largos meses del crimen para que el prófugo fuera finalmente detenido por la policía en la ciudad de Córdoba, en Veracruz. Si bien las autoridades hablaban de la aprehensión de este sujeto como el resultado de un constante y arduo trabajo, los medios de comunicación titularon su detención como un golpe de suerte. El hombre había cambiado su apariencia, se había dejado crecer el cabello y había subido de peso. Su detención se realizó gracias a la denuncia de los vecinos de Córdoba, quienes pidieron ayuda a la policía porque el hombre estaba alterando el orden público en una parada de autobús.
No fue hasta solicitar su identidad que los oficiales pudieron reconocer que era el presunto asesino de Silvia Yasmín Alpuche. Apenas se conoció su paradero, la fiscalía giró una orden de aprehensión en contra de Aldo García. Haya sido o no casualidad, la madre de Yasmín Alpuche se sintió aliviada con su detención y declaró que la fe en la justicia era lo único que la mantenía en pie. El 23 de julio de 2020, una semana después de su captura, Aldo Adán fue procesado por el crimen de Silvia Yasmín. Después de más de 6 horas de audiencia, la Fiscalía General del Estado informó a través de un comunicado que la jueza de control le dio 2 años de prisión preventiva. Al salir de la audiencia, el presunto asesino fue recluido en el Cerezo de Coatzacoalcos. Mientras tanto, la madre del sospechoso compartió una carta en sus redes sociales diciendo que su hijo era inocente. Remarcó que las autoridades no tenían ninguna prueba concreta para incriminarlo y que solo era señalado por haber sido la expareja de Yasmín. Respecto a la fuga de su hijo por casi 1 año, la justificó argumentando que había reaccionado de esa manera debido a que él y su familia estaban recibiendo amenazas de muerte. Si bien parecía estar todo encaminado para poder avanzar con el proceso judicial, la causa dio un giro inesperado. Mientras Aldo García se encontraba bajo prisión preventiva, las autoridades señalaron a otra persona involucrada en el crimen. Se trataba de Andrea Aguilar Jara, una íntima amiga de la víctima. La aparición de este nuevo elemento dio de qué hablar en Veracruz, sobre todo por la relación que ambas mujeres tenían. Silvia y Andrea eran amigas desde la guardería, aunque cuando ingresaron a la primaria, perdieron contacto. Se reencontraron en el bachillerato, tenían amigos en común, salían a fiestas, festejaron sus 15 años en fechas cercanas y compartieron muchos momentos. Mientras el tiempo pasaba, aquella amistad se consolidó. Además, lo que las unía no eran solo las experiencias compartidas, sino que ambas habían estudiado carreras vinculadas. Yasmín era ingeniera industrial y Andrea ingeniera en petróleo. Mientras cursaban sus estudios universitarios, solían compartir viajes y sus respectivas parejas se conocían también. En síntesis, disfrutaban juntas de las cosas de la vida. Entre ellas no parecía haber ninguna rivalidad. Apenas se enteró del caso de Yasmín, Aguilar Jara colaboró con la causa. Junto a la familia de la víctima, colaboró en la lucha para que se hiciera justicia por su mejor amiga, no solo desde las movilizaciones y acciones en redes sociales, sino también con pistas concretas. Aportó un audio de WhatsApp que Yasmín le había enviado, en el que le pedía que si algo llegara a sucederle, le entregase el mensaje a su familia, pues el responsable habría sido Aldo. Incluso Aguilar Jara dejó bajo el resguardo de la fiscalía su propio celular para que pudieran peritar los mensajes. En este sentido, su aporte fue fundamental para la causa. De hecho, la familia de Yasmín le agradeció en múltiples ocasiones por su colaboración con la justicia. El 3 de diciembre de 2020, a una semana de que venciera el plazo de la fiscalía para investigar y demostrar la culpabilidad de Aldo García, Andrea también fue detenida e imputada. Supuestamente, había actuado en complicidad con Aldo en el asesinato de Silvia Yasmín. Luego habrían tratado de hacer desaparecer las evidencias, quemando los restos de la joven en el basurero clandestino a orillas de la carretera Cozoleacaque, Nuevo Teapa. En septiembre de 2022, casi 3 años después del crimen, Andrea Aguilar Jara fue sentenciada a 70 años de prisión, acusada de participar en el crimen de Silvia Yasmín. Mientras tanto, el exnovio de la víctima aún continuaba con el proceso judicial en suspenso para poder dictaminar su presunta culpabilidad. El domingo 18 de septiembre de 2022, se celebró la audiencia en el Centro Integral de Justicia de Coatzacoalcos. Allí el juez determinó que las pruebas presentadas eran suficientes para dictar la máxima pena a Andrea Aguilar Jara. Según la sentencia, el juez encontró pruebas en su celular que consideró contundentes, ya que la ubicaban junto a Aldo y Silvia Yasmín previo a su deceso. Frente a esta situación, Eduardo Ramos Carmona, abogado de Andrea, señaló que la actuación de la fiscalía y el juez del caso
habían dejado mucho que desear. La defensa de Andrea sostuvo que las evidencias presentadas por la fiscalía eran inverosímiles. Mientras tanto, en una entrevista a un medio local, Lorena Jara Fonseca, madre de Andrea, denunció que la investigación estaba plagada de irregularidades. Entre varios elementos, había testigos que afirmaban haber presenciado el asesinato, pero que nunca avisaron a las autoridades y tampoco se presentaron a declarar. Además, había supuestos videos que no pudieron ser recuperados, entre muchas otras cosas. Según el punto de vista de la defensa, Andrea estaba siendo marcada como la responsable por haberse negado a declarar en falsedad en contra de Aldo Adán, la expareja de la víctima. Más allá de las suposiciones que podía tener Andrea respecto al asesinato y de que estaba al tanto de la relación violenta que Aldo tenía con su amiga, lo cierto era que no tenía ningún dato certero para señalar al sujeto como responsable del crimen. Lorena Jara Fonseca, madre de Andrea, dio una entrevista al portal digital La Silla Rota, en donde detalló irregularidades que percibió la defensa durante el proceso judicial. En primer lugar, les pareció llamativo que durante todo el proceso de investigación, la fiscalía nunca hubiera podido dar con un testigo ocular de los hechos, aunque un año después de haberse perpetrado el crimen, lograron encontrar no solo un testigo, sino 4, que habían estado cerca del hecho al momento de cometerse el crimen. 4 personas que además mantuvieron identidad reservada luego de haber declarado voluntariamente. En ese sentido, Andrea no conoce los nombres de las personas que dijeron haberla visto con Silvia y Aldo en el vehículo de la víctima. Tampoco se pudo comprobar que existiera una relación entre los presuntos responsables del crimen, es decir, entre la amiga y la expareja de la víctima. Otra irregularidad denunciada a la geolocalización del celular de Andrea. La práctica de los peritos de la fiscalía ubica a la acusada en el lugar donde falleció Silvia Yasmín, pero la familia confirmó con un perito externo, al que no quisieron ceder el aparato en cadena de custodia, que el celular al que se le realizó ese análisis no era el de la condenada. Para comprobar esto, el perito externo detalló que ni el número de celular ni el de email, es decir, el código pregrabado en los teléfonos móviles, correspondían con el de la acusada. Pese a esto, el juez desestimó la información proporcionada por la defensa y tomó como evidencia del caso la geolocalización del supuesto celular de Andrea. De esa manera, logró vincular a proceso a la joven y con ello asegurar que el juicio terminara por condenarla, desestimando los testigos a favor de la imputada. Según el abogado de la chica, Eduardo Ramos Carmona, la culpabilidad de su defendida se debía a que el gobierno no había encontrado resultados positivos y congruentes. A su parecer, al no tener elementos adecuados para poder hacer una investigación a conciencia, buscaron chivos expiatorios para poder justificar ante la sociedad la falta de justicia en el caso de Silvia Yasmín. En noviembre de 2022, la defensa presentó una impugnación ante el Tribunal Superior de Justicia, sosteniendo que las pruebas aportadas por la fiscalía eran inverosímiles y debían desestimarse. En aquel momento dijeron confiar en que el máximo tribunal haría bien su trabajo y dejaría en libertad a la joven. No obstante, al año 2024, no hay nuevas noticias acerca de la situación judicial de Andrea Aguilar Jara. Más allá de las declaraciones de la familia y de la defensa de Andrea Aguilar, lo cierto es que la joven ingeniera continúa presa. Mientras tanto, la situación de Aldo García todavía se encuentra en suspenso. En los medios de comunicación no hay información respecto a su estado judicial, por lo que se desconoce si ha sido declarado culpable o inocente, o si aún está a la espera de un veredicto. Esto llama poderosamente la atención, teniendo en cuenta que Andrea fue declarada responsable del asesinato de Silvia Yasmín, en complicidad con Aldo García. Más allá de que haya una persona encarcelada, el hecho de que este sujeto no haya afrontado el proceso judicial correspondiente para determinar su participación en el crimen, genera la sensación de que no hay justicia para la chica. En 2019, el año del crimen, 3 mujeres fueron asesinadas diariamente en México. En total, en el estado de Veracruz, hubo 157 feminicidios aquel año.
En el lugar de los hechos, en aquel basurero clandestino, aún se conserva una cruz rota de madera en homenaje a Sylvia Yasmín. La maleza sigue creciendo y los pobladores depositan su basura en el lugar. La vida continúa como si nada hubiera pasado allí, pero para quienes conocen el caso, el escenario recordará para siempre que una mujer fue asesinada, volviéndose parte de las altísimas estadísticas de feminicidios en Veracruz. Antes de terminar con el video, les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.